Buenas noches, en este video vamos a empezar y a hacer y armar la estructura de nuestro proyecto para hacer el CRUD básico con DAO, siguiendo el patrón de diseño DAO. La clase anterior ya hemos explicado en qué consiste DAO, todo lo demás. Aquí tengo abierto lo que es este patrón de diseño, ¿ya? Y lo que vamos a hacer ahora es aplicarlo para que nos demos cuenta de lo que tiene que hacerse. Entonces ya no le vamos a hacer el CRUD a una sola tabla, sino vamos a hacerle CRUD a varias de estas tablas. El día de hoy le vamos a hacer un CRUD a la tabla cliente, ¿de acuerdo? Entonces la idea es manejar la independencia del código y todo lo que les había mencionado, ¿no? O sea, hacer una parte de independencia de lo que va a ser, lo que se va a manejar con lo que va a ser básicamente el UI. Acá en este ejemplo que tenemos en Java, este es el UI, ¿no? O sea, o es el entorno que va a consumir en realidad esta estructura del patrón de diseño, que en nuestro caso este UI es en Windows Presentation Foundation, ¿de acuerdo? Entonces, no se olviden que los componentes del patrón de diseño, ¿de acuerdo? Es la parte del model, ¿de acuerdo? Donde están los objetos, ¿sí? La parte de la implementación y la parte de las interfaces. O sea, lo he leído al revés, perdón, pero tenemos las interfaces donde vamos a colocar vamos a listar los métodos que se van a escribir, la parte de la implementación y la parte del modelo, que se refiere a las clases que vamos a construir para modelar cada una de las tablas que tenemos en nuestra base de datos. Entonces miren, voy a crearme ahora acá en la aplicación, para que esto sea algo independiente de la interfaz, como les decía. Ahorita si lo escribo acá, va a seguir siendo esto dependiente de la interfaz de Windows Presentation Foundation. O sea, yo he creado ahorita un proyecto así. Pero para que sea independiente, lo vamos a crear cada uno de estos componentes que tiene el modelo DAO, lo vamos a crear como bibliotecas de clases. La idea de las bibliotecas de clases es que se pueden reutilizar, te generan DLLs que después tú puedes utilizar. Y eso es lo que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos alternativas. Podemos crearnos un proyecto, que es una biblioteca de clases donde gestionemos todo esto, ya consumamos todo esto, o podemos crearnos tres proyectos independientes en función a lo que querramos nosotros hacer, querramos trabajar. ¿Listo? Yo lo voy a crear como tres proyectos independientes. ¿De qué maneras aprendemos o repasamos cómo anexar más proyectos a nuestra solución? Entonces acá, en la solución, botón derecho del ratón, y vamos a decir agregar nuevo proyecto. ¿Listo? Y lo que vamos a buscar aquí para agregar un nuevo proyecto va a ser una biblioteca de clases, ¿de acuerdo? La tengo yo acá ya. Entonces va a ser una biblioteca de clases, obviamente para lo que es .NET Framework. Cuidado, agreguen una biblioteca de clases para lo que es .core, ¿no? Nada que ver. ¿Listo? Entonces voy a agregar acá una biblioteca de clases. ¿Ya? Y esta biblioteca de clases va a apuntar a guardar todas las interfaces que tenemos en este modelo de DAO. Entonces acá voy a colocar, le voy a llamar así, interfaces, para que nos demos cuenta. En realidad se le llama DAO propiamente dicho. Ya este es el DAO. Ya, las interfaces. Pero le voy a llamar yo interfaces para que nos demos cuenta. Ya, lo voy a crear ahí. Voy a llamar interfaces DAO para no dispararme un poquito del nombre, ¿ya? Vamos a crear. Ahí está esa biblioteca de clases. Ya están las interfaces DAO. Aquí listaríamos todas las interfaces que vamos a necesitar. Ojo, vamos a aprovechar después de esto para ver la parte de genéricos e implementarla acá también, ya por si acaso. Luego vamos a tener lo que es la implementación de esas interfaces. ¿Ya? Entonces miren, acá voy a agregar un nuevo proyecto. Y también va a ser una biblioteca de clases. Voy a agregar esta. Y le vamos a llamar implementación. ¿Ya? Implementation le estamos llamando. Ahí está la implementación.
y necesitamos otro espacio donde nosotros vamos a guardar lo que es los pojos, que son el modelo, ¿no? que son las clases que van a modelar cada una de las tablas que nosotros tenemos. Entonces miren acá, vamos a agregar un nuevo proyecto también, y va a ser otra biblioteca de clases. Y esta la vamos a llamar model, ¿no? Pojo también se le puede decir, ¿no? Esa es la idea. Esto podrían armarse un solo proyecto, le llaman DAO, y dentro de ese proyecto también podrían crearse clases, o sea, perdón, carpetitas, como una carpetita, digamos, que sea el model, otro que sea la implementación y otro que sea las interfaces. También en algunos casos se maneja de esa manera. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice? Por ejemplo, en el model, tenemos que crearnos en el model una clase que modele cada una de estas tablas a las cuales les vamos a hacer el CRUD. Tal y cual. O sea, tenemos que modelarlo. ¿De acuerdo? A eso se refiere el modelo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá una tabla cliente al que hoy día le queremos hacer es la primera tabla a la cual vamos a apuntar a hacerle un CRUD. Entonces acá deberíamos tener una clase cliente. Yo acá, miren, voy a cambiarle el nombre directamente a esta clase, la voy a reutilizar y le vamos a llamar cliente. ¿Ya? Estoy cambiándole el nombre y esta es mi clase cliente. ¿De acuerdo? Es la idea básica. Eso es lo que tengo que hacer y aquí modelar, ¿no? Luego, acá en la implementación, tengo que crearme una interfaz que liste todos los métodos que van a hacerse en esa tabla cliente, ¿no? Perdón, en las interfaces, aquí en interfaz DAO. Aquí debería tener una interfaz, ¿listo? Para cada tabla sobre la cual haga las operaciones. Entonces miren acá, no tengo ahorita, tengo una clase, no tengo una interfaz, la voy a eliminar esta clase. ¿Ya? Y aquí me voy a crear una interfaz. Agregar. Y vamos a decir, no hay nada, nuevo elemento vamos a decir. Y vamos a buscar, aquí está, miren, una interfaz. Le vamos a llamar a esto la interfaz cliente. Por convención, las interfaces tienen en su nombre una i, ¿no? Entonces, i cliente. Esta va a ser la interfaz. Agregamos, ¿no? Y aquí van a estar los métodos que se tienen que implementar y se tienen que después trabajar para que se hagan los CRUDs. Y esta interfaz la vamos a publicar porque van a compartirse entre los distintos proyectos, ¿no? En la implementación se nos dice que se tiene que crear una clase que implemente los métodos de esas interfaces. Entonces acá, por cada tabla con la que nosotros trabajemos, voy a cambiarle el nombre a esta clase. Vamos a crear para la tabla cliente una clase que, bueno, no le vamos a llamar cliente, le vamos a llamar cliente implementación. Lo estoy abreviando ahí. Para que aquí se implementen los métodos que van a estar en esta interfaz. Esa es la idea, la estructura que nos dice que deberíamos trabajar por cada una de las tablas. Obviamente ahorita estos proyectos no se están viendo. De acuerdo a este modelo, miren, las interfaces tienen que ver a los modelos, o sea, estas cositas tenemos que trabajar, ¿ya? Les voy a abrir una diapositiva, un segundito por favor. Bien, aquí hay una diapositiva que les mostré en la clase anterior, donde básicamente también les he explicado lo mismo de los patrones de diseño, pero ¿a qué me voy? ¿Cómo lo implementamos nosotros, no? Entonces, hemos creado ahorita nosotros 3 proyectos, ¿no? O sea, uno que es las interfaces, le hemos llamado interfaces DAO. Hemos creado otro proyecto que es el modelo, le hemos llamado model nada más. Y el otra es la implementación, ¿no? Y adicionalmente, miren, tenemos esos 3 proyectos como bibliotecas de clase, ¿ya? Y adicionalmente tenemos la vista. La vista para nosotros es lo que va a consumir en realidad. Ahorita esta vista, en nuestro caso, voy a venirme al visual. Esta vista está hecha ahorita en Windows Presentation Foundation, pero lo interesante es que el código que trabajemos acá, vuelvo a repetir, va a generar bibliotecas de clases. Aquí pueden agregar
un nuevo proyecto, por ejemplo, que sea para formularios web. ¿Listo? O pueden crear acá un proyecto que sea para web services. Si van a querer, digamos, consumir todo esto desde una aplicación móvil, lo vamos a consumir a través de web services, ¿no es cierto? Toda esta parte de la lógica de la programación a la base de datos. Entonces, los que quieran incluso pueden agregarle acá una capa de consola. Y obviamente ahí ya pueden, si quieren consumir eso, digamos acá, ¿no? Pueden consumir desde la consola eso, ¿no? Entonces pueden hacer esto. Entonces pueden agregarle una aplicación de web forms para la parte web. Pueden trabajar con lo que es Windows Presentation Foundation, una capa de web services para trabajar con una aplicación móvil y que consuman esto, ¿de acuerdo? Entonces esa es la estructura y eso aquí se le dice vista, ¿ya? Pero esta es la referencia que tienen los proyectos. Si bien están creados ahorita, cada uno de estos proyectos dentro de esta solución son totalmente eh, independientes. ¿Listo? O sea, ahorita no se están consumiendo porque no se han referenciado. Y la forma de referenciar está acá. ¿Listo? Básicamente acá la implementación consume a las interfaces, por eso va una flechita de las interfaces hacia la implementación. La implementación también consume o va a hacer uso del modelo. Las interfaces también hacen uso del modelo, ¿ya? Y la parte de la vista, que en nuestro caso de momento es Windows Presentation Foundation, hace o va a consumir lo que es la implementación y el modelo. Entonces vamos a crear estas referencias. Entonces miren, vamos a empezar por ejemplo por las interfaces. Las interfaces consumen lo que es el modelo. Entonces en las interfaces tenemos que agregar una referencia para que aquí aparezca el modelo. ¿Listo? Si no, no vamos a poder utilizar el modelo. Entonces tenemos que agregar referencia, ¿no es cierto? Y de los proyectos vamos a consumir simplemente el modelo. Miren, las interfaces solamente consumen el modelo, nada más. Ahí está. Entonces decimos aceptar. Ya, ahí está consumiendo lo que es el modelo. Aquí me sale el model, ¿no? Después miren, la implementación está consumiendo tanto el modelo como las interfaces. Entonces vamos a mirar la implementación. Referencias, agregar referencias y vamos a agregar. Está consumiendo la implementación, las interfaces y el modelo. Esas dos, ¿no? Ahí está. Y la parte del UI de la vista está consumiendo, fíjense, lo que es el modelo y la implementación. Estos dos. Entonces, la vista que es esta, Windows Presentation Foundation está en nuestro caso. Vamos a agregar la referencia. Está consumiendo el modelo y la implementación, no las interfaces, ¿no? Y obviamente en esta arquitectura de Data Access Object, el modelo, bueno, todos le consumen, ¿no? No está consumiendo nada, pero al final aparece en todo lado. Entonces con esto ya podemos referenciar y podemos trabajar con todas las clases que van a estar involucradas, digamos, dentro de este modelo que estamos siguiendo, ¿ya? Nos vamos a venir ahora a cliente para trabajar con el modelo y entender lo que se tiene que hacer, ¿ya? Entonces, de acuerdo a lo que es el patrón de diseño, en el model tenemos que colocar una clase por tabla. O sea, tengo que tener la clase cliente para modelar la tabla cliente. Tendría que tener aquí también, miren, la clase oficina. Me voy a adelantar un poquitito acá. Y acá debería tener, por ejemplo, si voy a hacer CRUDs en la tabla oficina, tengo que agregar acá una nueva clase que sea la clase oficina. Así, una clase que modele cada una de las tablas sobre las cuales nosotros vamos a realizar los CRUDs. ¿Listo? Y ahorita simplemente estoy escribiendo cliente. Incluso acá en las interfaz debería tener la interfaz oficina y oficina, ¿no? Y bueno, en la implementación debería tener oficina e implementación también. Esa es la idea, ir creando esas clases de manera organizada en función a las tablas que nosotros vamos teniendo. Y en esas tablas del modelo, lo que tenemos que hacer nosotros es replicar la tabla a la cual estamos haciendo referencia, ¿no? En esta clase que tenemos acá.
Entonces miren, lo que vamos a hacer es replicarlo. Vamos a ver acá. Entonces, la tabla cliente tiene un ID cliente, nombres, apellido paterno, apellido materno, crédito, estado, fecha de registro y fecha de actualización. Tiene todos esos registros. Lo que debería hacer es empezar a escribir aquí esos atributos. Obviamente queremos utilizar lo que es encapsulamiento, por decir, ¿no? Entonces, lo correcto sería crear los atributos y luego las propiedades. Pero en este caso, las propiedades no las vamos a programar en sus métodos get ni set, ¿ya? Directamente las vamos a utilizar como tales, por lo que lo vamos a trabajar como propiedades implementadas, ¿de acuerdo? Entonces miren, escriben un prop nada más y ahí les va a salir ya una propiedad implementada, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, para lo que es el ID del cliente, ya estaría como propiedad. ¿Qué se refiere con propiedad implementada? Es que sus métodos get y set no se están programando y la verdad no pensamos programarlos, ¿no es cierto? Ahora, no es un entero, ¿no? O sea, acá es un small int, el tipo de dato que va a ser análogo en C# para ese small int es el short, ¿no es cierto? Tipos de datos de C#. Para enteros tenemos en C# el byte, el short, el int y el long, ¿no es cierto? Que sería su análogo de small int en MySQL. Entonces ahí está el ID del cliente. Luego tenemos los nombres, apellido paterno y apellido materno. Esto también lo vamos a crear como propiedades implementadas. Ya. Y bueno, van a ser strings nada más acá, ¿no? Tenemos los nombres. Tenemos un primer apellido. Acá un segundo apellido. Estaría así. Ahí están 4 atributos de la tabla. El crédito acá es un decimal. Pues acá un doble nada más, ¿no? Estoy escribiendo con mayúscula la primera letra porque el nombre de las propiedades, no se olviden, empieza con mayúscula, ¿no ven? El estado es un tiny int, entonces acá sería un byte, ¿no? El tipo de dato. El byte aquí es un número entero, ¿no? En C# que tiene de 0 a 255 en sus valores. Lo propio que el tiny int en MySQL, ¿no? Ahí está el estado. La fecha de registro, que es un timestamp, aquí va a ser un datetime nada más, ¿no es cierto? Y fecha de actualización. Ahí está. Esos son todos los atributos que tiene la tabla, lo estamos modelando acá. Ahora, obviamente, acá tenemos que definirle los constructores. Aquí esto lo voy a trabajar como una región. Propiedades le voy a llamar a esta región, lo voy a terminar acá. Simplemente esto para ordenar mi código, ¿ya? Una región simplemente agrupa un pedazo de código y bueno, podemos trabajarlo así, ¿no? Simplemente para minimizarlo, o sea, si queramos así, o contraerlo o comprimirlo, ¿no es cierto? No es minimizarlo, es contraerlo o comprimirlo. No es simplemente para hacer eso, pero tiene que tener un region, un nombre y un end region, ¿no? Y se escribe con el símbolo numeral, ¿ya? Nos vamos a crear aquí otra región para los constructores. ¿Ya? Y aquí, miren, vamos a construir el constructor por defecto, ahí está, ¿no? El que no tiene parámetros, nada, este es el constructor por defecto. Y miren, vamos a crear primero un constructor que inicialice todos estos atributos. Ya, vamos a copiar esto de acá, o todas esas propiedades que son, ¿no?
Entonces acá vamos a tener aquí esto. Los nombres. Un primer apellido. Un segundo apellido. Luego tenemos un double que es el crédito. Un byte que es el estado. Después tenemos la fecha de registro en datetime y la fecha de actualización. Ahí está. ¿Listo? Pues miren, son 2, 4, 6, 8 atributos, ¿no? Propiedades. Entonces acá vamos a inicializarlos. Ya está, primer apellido, segundo apellido, luego tenemos el crédito, tenemos el estado, la fecha de registro y la fecha de actualización, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está nuestro constructor. Este constructor nos va a servir si nosotros queremos leer, digamos, una fila específica, ¿no? Digamos, un registro de la tabla cliente, o sea, nos va a agarrar todo esto, o sea, todos estos datos lo vamos a tener en un objeto de la clase cliente con este constructor. Entonces, lo vamos a comentar, este constructor, ya, para decir que va a ser un constructor que nos va a permitir ver lo que es el get, o sea, le vamos a decir hacer un get a esto, o sea, leer toda una fila, un registro de la tabla cliente, ya, este constructor nos va a permitir hacer un get. Entonces los comentarios se escriben así, ¿no? Pero también podemos utilizar lo que son los summaries, ¿no? Los summaries lo que hacen es permitirnos hacer comentarios, pero con una especie de resumen más interesante. Al final podemos documentar el software generando un archivo XML con estos summaries, ¿de acuerdo? Pueden comentar lo que quieran con un summary. Lo único que tienen que hacer es colocar 3 veces el slash. Miren, 1, 2 y 3, y ahí automáticamente me aparece un summary. Lo voy a borrar aquí otra vez. ¿Ya? Y miren, 1, 2 y 3 y me sale directamente el summary. Y aquí le puedo poner ese nombre, el get. ¿Qué es lo interesante? Que cuando llame este constructor me va a salir esta palabrita. Lo que yo escriba acá me va a salir ya en el hint como ayudita. Y por cada atributo también puedo colocar aquí la ayuda para qué es, digamos acá ID del cliente. O sea, estoy empezando a documentar mi código, ¿ya? Nombres del cliente, etcétera, etcétera. Lo que sea necesario, obviamente lo documento, no es necesario todo, ¿no? Entonces, admite nulos, por ejemplo, acá, ¿no? Porque no es un campo obligatorio, ¿no? Pero puede admitir valores nulos, etcétera. Lo vamos documentando, ¿ya? Entonces vamos a utilizar ahora estos summaries para hacer la documentación de nuestro código conforme lo vayamos escribiendo, ¿listo? Bien, este es un constructor que nos va a permitir hacer un get. Este mismo lo voy a agarrar acá un cachito, lo voy a aprovechar y lo vamos a sobrecargar
ya, para hacer un insert. Cuando nosotros hagamos una inserción, de acuerdo a la metadata que tenemos, no necesitamos, por ejemplo, enviarle el ID del cliente porque el ID se autogenera. Entonces, cuando creo un objeto de la clase cliente para insertarlo en esa tabla, no tengo que enviarle el ID del cliente. Lo vamos a quitar. ¿Ya? Entonces, miren, chao, el ID del cliente, no necesito. Sí le tengo que enviar los nombres, el apellido paterno y el apellido materno. Aquí he cometido un error, no le he llamado apellido paterno materno, le he llamado primer apellido, segundo apellido. Voy a rectificar en este momento, ¿ya? Aquí se llama apellido paterno y acá se llama apellido materno, ¿ya? No me he dado cuenta y lo he escrito así directamente, no lo he leído, ¿ya? Acá también hay que cambiar. Aquí sería apellido paterno y apellido materno. Estoy haciendo este cambio. Ya, apellido paterno y apellido materno, tal y cual está en la base. ¿Listo? Acá también va a ser apellido paterno y apellido materno. Apellido paterno y apellido materno acá. Acá hay una opción para actualizar todos los cambios, no me he olvidado utilizarla. Cuando le hemos cambiado el nombre a la propiedad se me ha habilitado y no me he dado cuenta. ¿Ya? Ahí está. Entonces miren, acá también esto hay que cambiar. Aquí tiene que ser apellido paterno y luego apellido materno. No, así está. Sí, ahora sí. Entonces miren, para hacer la inserción no requiero el ID, pero sí necesito los nombres, apellido paterno y apellido materno. Ahí está. Le puedo enviar el crédito. Hasta ahí está el crédito más, está súper. Para lo que es el estado, miren, por defecto me genera un valor 1 y el estado es una eliminación lógica, ¿no? Entonces 1 es activo, 0 es inactivo, les digo eso. Entonces el estado no es necesario enviar. ¿Listo? No es necesario enviar el estado. La fecha de registro tampoco es necesario enviar porque se autogenera. Entonces tampoco le vamos a enviar esto. Y la fecha de actualización tampoco es necesario porque no estamos cambiando nada. Entonces miren, nuestro objeto va a quedar simplemente así, con este constructor. Y este constructor nos va a permitir hacer la inserción. O sea, cuando nosotros queramos hacer un insert en la tabla cliente, vamos a crear un objeto de la clase cliente simplemente con esos atributos. No necesitamos crear un cliente con todo esto. O sea, ¿de dónde le vamos a dar esto? ¿No? Simplemente vamos a crear un objeto así para que ya se envíe la inserción. ¿Listo? Entonces acá lo vamos a documentar con el summary otra vez y le vamos a decir que es el constructor para hacer un insert. ¿Listo? Entonces miren, hemos sobrecargado nuestros constructores y tenemos ahorita 3 sobrecargas. Conforme nosotros requiramos más constructores, los vamos a ir colocando aquí. Ya de momento, para hacer la inserción simplemente necesito esto y para hacer un get también necesito esto, nada más, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Luego vamos a ver qué otros constructores necesitamos, por ejemplo, para hacer la eliminación y demás cositas. ¿Listo? Bien, ahí estaría. Entonces miren, lo propio tendría que hacer en cada clase acá. Por ejemplo, si voy a hacer un CRUD a la tabla oficina, lo voy a publicar esta clase, tendría que tener una clase así oficina y aquí deberíamos nosotros trabajar, digamos, con estos atributos. Miren acá, voy a crear una región que van a ser las propiedades porque lo voy a definir como propiedades implementadas de una vez. Ya,
Y acá, bueno, vamos a tener, por ejemplo, el ID de la oficina es un tiny int, eso implica que acá va a ser un byte. Acá le vamos a llamar ID oficina, ¿no es cierto? El nombre de la oficina va a ser un string. La dirección, ahí está la dirección. El estado, los tres datos de auditoría básico: estado, fecha de registro y fecha de actualización. Voy a detrás de acá. También tiene estos tres datos. Ahí está. ¿Listo? Y acá, bueno, vamos a crear una región de constructores. ¿Listo? Acá el constructor por defecto. Y acá un primer constructor para su get, que inicialice todos estos atributos. Acá el ID, el nombre de la oficina, la dirección, el estado, la fecha de registro y la fecha de actualización. Bien, obviamente acá vamos a crear los dis para esos 6 atributos. Ahí está. Y ahí está. ¿Listo? Y este constructor nos va a servir para hacer un get también, ¿no? Ahí está un get. Y de acá, por ejemplo, para hacer la inserción de oficina, el ID se autogenera. Hay que enviar el nombre, la dirección y nada más. Nombre y dirección, nada más. ¿No? Nombre de la oficina y una dirección, porque el resto ya se genera, ¿no? Este, por ejemplo, sería el constructor que vamos a trabajar para hacer la inserción. Ahí está. ¿No? Esa es la idea acá en esta, a nivel del modelo. Entonces, si voy a hacerle CRUD, digamos, a la tabla producto, tengo que crearme una tabla o una clase producto que modele eso, lo propio con pedido y todo lo demás, ¿ya? Entonces, más o menos esa es la idea, ¿de acuerdo? De lo que tenemos en el model, ¿ya? Obviamente, ahora aquí también tendríamos que tener una interfaz en lo que es interfaz doc, que va a ser la interfaz oficina y oficina, donde tenemos que listar los métodos que se van a trabajar para la parte de
de la oficina. ¿Ya? ¿Cómo estamos con el video? Bien, vamos a detener acá el videito. Nos vamos a poner de acuerdo para nuestra sesión ya, que la podemos tener mañana y continuar con este cruce. ¿Listo? Nos vamos a detener acá lo que es la grabación para que el video no sea demasiado largo.